Muy buenas familia, yo soy Sergio García, esto es Aude Club y bueno, hoy tenemos a Marta, emprendedora, empresaria, madre de familia. Muy buenas, Marta. Hola, buenos días, Sergio. Bueno, ya sabéis que un poco el objetivo con Aude Club es el ayudar a autónomos a dar ese paso a empresa y que en estas entrevistas pues lo que busco es qué mejor forma que ayudar a ese autónomo dando el paso a empresa o que quiera dar el paso a empresa que teniendo la experiencia de personas que ya han pasado por ahí, que nos pueden contar un poco de su camino y que pasemos un poco a la práctica, que no todo sea teoría, ¿vale? Entonces, nada, Marta, cuéntanos un poquillo sobre ti, cómo comenzaste, en qué momento diste ese paso de autónoma a empresa. Pues a ver, mi comienzo fue un poco por inercia, porque yo empecé en el sector, me dedico a la construcción, empecé como aparejadora y un poco en la inercia del día a día el trabajo me llevó a empezar en una constructora porque me parecía que era el punto donde podía aprender. De hecho, era vital para mí iniciar en obra, que era donde pasaban las cosas y donde realmente iba a sacar el conocimiento de una visión global de la construcción. Y ahí poco a poco me llevó a, en paralelo, siendo ya asalariada, iniciarme como autónoma. Entonces fue una polivalencia, digamos, una dualidad que fui desarrollando durante muchos años. Yo creo que más de 10 tranquilamente. ¿Cuántos años tenías? Pues 24 tendría o así cuando comencé a trabajar también como autónoma, pues sí, 24 aproximadamente. Acabé la carrera, lo que sí que había hecho, había trabajado anteriormente dentro de mi sector ofreciéndome gratis en verano. Yo quería manejar el AutoCAD, que es un programa estrella en nuestro sector, y una manera de meter horas era comprometerme con una empresa a dar mi servicio de forma gratuita y así obtener un conocimiento y un dominio del programa. Entonces ya cuando acabé mi titulación, cuando ya tenía una manera de trabajar profesionalmente en el sector, ya solicité empezar en obra. Pero 23, 24 años tenía. Sí. Te lo pregunto porque ahora es como que está muy de moda, yo lo que veo, gente que se plantea con esa edad si seguir estudiando, si dar el paso. Luego gente que dice, oye, doy el salto y ya está, o primero trabajo para una empresa, aprendo y ya luego doy ese salto. Tú, por lo que veo, primero empezaste en una empresa, ¿no? Y cuando ya viste que tenías... Bueno, antes hablábamos, ¿no?, de que tus decisiones siempre han sido como bastante estratégicas, bastante racionales, ¿no?, en ese sentido. Cuéntanos un poquillo cómo... Bueno, pues qué camino seguiste en ese sentido. Pues yo, lo mío fue un poco a golpe de oportunidades o decisiones, vamos a decirlo así, porque a veces las decisiones se consideran oportunidades o viceversa. Yo empecé a trabajar y en aquel momento, con muy poca experiencia, muy teórica, digamos, empecé a trabajar y habiendo empezado en la constructora, a una amiga le dan la posibilidad de dar clases. Y en ese punto a ella le da vergüenza y me dice, Marta, ¿me puedes cubrir? Y lo que iba a ser una cuestión puntual de unos meses de dar una cobertura en formación de construcción, pues estuve 7 años dando formación en la Fundación Laboral de la Construcción de 7 a 10 de la noche. Entonces, a veces uno toma la decisión, no, a veces uno encuentra una oportunidad de explorar un área nueva y avanza. Y ahí en el camino es donde va encontrando si es su lugar o no. Claro, entiendo además, por ejemplo, dentro de estas decisiones que hay muchas que son naturales, ahí está el que si se planteaba comunicar, tú te tienes que ver comunicando, ¿no? O te tiene que gustar un poco ese mundillo. Yo creo que uno se ve cuando ya lo hace, pero el justo punto previo, ¿no?, el que un autónomo se enfrenta constantemente es estar al borde del precipicio y decir saltar o no. Pues yo soy una persona que quizá salto y confío por ese orden y no me importa y el decir lo voy a hacer porque si no me sale bien el primer día voy a trabajar para que el segundo me salga mejor y si no el tercero lo voy a hacer mejor porque voy a analizar en qué me he equivocado el primero y el segundo y así avanzo. Entonces trabajo mucho con la improvisación, pero confío mucho en que soy muy persistente con el trabajo y con mi formación. Entonces eso me da un poco esa pérdida de vergüenza, ¿no? El punto que limitaba a mi amiga era el pudor o la vergüenza. Yo ese punto no le tenía y todo lo demás ya me acompañaba. Es un sector que me apasiona, es la construcción,
¿qué puede ir mal? Estoy en obra todos los días, veo, me pongo en la piel de los trabajadores. ¿Cómo no entender la otra parte? No voy a tener la oportunidad de aprovechar que ellos me pregunten y yo tener esa capacidad, esa posibilidad de mejorar en todo eso que me pregunten, porque te dan la oportunidad a que tú averigües cosas que igual desconoces. Entonces también me pareció una oportunidad. Qué bueno. Antes has dicho lo de literalmente trabajé gratis, ¿no? O sea, por la parte de quieres aprender una cosa y de repente se te plantea la oportunidad de poder hacer esa cosa en el mundo además empresarial. Y asumes que, oye, que al principio lo vas a tener que hacer gratis, ¿no? Qué mayor regalo que al final el estar aprendiendo haciendo. Me parece súper interesante porque, de nuevo, es otro concepto que es como que se escucha ahora mucho y hay dos vertientes. La que dice, no, aquí no hay nada gratis en esta vida. Y la otra, que yo también soy partidario de ella, de, oye, es que mientras aprendes, si realmente quieres tener un poco de coherencia, pues tendrás que ofrecerlo de manera gratuita, que además no es gratis, porque alguien está confiando en ti, te está dando todas esas herramientas. Y que tardes menos o más en demostrar que vales y en eso ya empezar a monetizarlo, pues creo que ya es cosa más tuya que del mercado tenga que pagarte ya de primeras, ¿no? Yo creo que el poder sumergirte en un sector que te apasiona y verlo desde dentro, a mí me parece que era algo necesario. Para mí era vital, porque yo iba a la universidad, leía, estudiaba, papel, pero no tenía un contacto con lo que era mi profesión. Y lo necesitaba porque yo soy muy de tocar, mucho de explorar y de vivir. O sea, no me puedo quedar al otro lado de la línea sin tener contacto. Entonces, cuando uno quiere ofrecer una opinión de algo, tiene que vivirlo. Entonces, yo en esta cosa que te digo de mi parte estratégica, yo me planteaba de qué forma puedo ir a un lugar, a una empresa y que nunca me pueda decir no. Que nunca la posibilidad o dentro de las variables sea un no. Entonces, para descartar esa opción, me ofrecí a trabajar de forma gratuita. Entonces, ahí tuve mucha suerte porque solo tuve que llamar a 2 puertas y al día siguiente me llamaron. Entonces, la verdad que muchas veces cuando alguien que tiene una empresa y se encuentra con el factor sorpresa, con alguien que le sorprende y llega a su puerta y ofrece esa opción, ¿no?, de venir, trabajar de forma gratuita y el objetivo es aprender, pues lo recibieron muy bien y tuve la suerte de que me dieron esa oportunidad y durante varios veranos estuve trabajando. Mejoré muchísimo en AutoCAD, obtuve una percepción de la profesión desde un despacho profesional y eso me dio a que el día siguiente cuando ya acabé la carrera, tuve que tomar una decisión, ya tenía muy claro que quería pasar por obra. Entonces, al final, el vivirlo te ayuda a tomar futuras decisiones. Qué bueno. Relacionado con el tema de las decisiones, también has comentado algo súper interesante. De ahí a estas entrevistas, porque es que al final sale natural el que des tu experiencia y no consejos, sino, oye, esto es lo que yo he hecho, si te sirve, genial. Toma de decisiones, ahí veo que también hay un factor común. El otro día lo hablaba con Denise, mentalidad de piloto de Fórmula 1. El piloto de Fórmula 1 no sale de la meta y está pensando en todos los problemas que van a venir, no. Semáforo en verde y sabe y confía en que, oye, sabe que van a venir algunos baches y algunas cosas malas, pero tú tienes la confianza en que la cosa va a salir bien. Ojo, claro, también nos pegamos buenas tortas, pero me ha parecido muy interesante cuando lo has dicho, ¿no? Eres más de, como has dicho, saltar y ya luego... Salto y confío. Ya en el proceso de confiar es que dices, mira, voy a poder con ello. Me voy a encontrar obstáculos, por supuesto. De hecho, esa chaqueta que nos ponemos de autónomos nos aboca un poco a eso, a enfrentarte, a ir a pecho descubierto y explorar. ¿Qué obtenemos con eso? Pues de vez en cuando un tortazo, pero qué buenos son si nos ayudan a aprender también. Es importante, además yo creo que es un poco natural, ¿no?, que cuando empiezas también vas con menos riesgos, con inversiones más contenidas, entonces el obtener los primeros golpes en esa fase de recorrido hace una propia selección, es decir, quien puede asumir todo eso continúa y se va haciendo más fuerte, que no es que las cosas se vuelvan más fáciles, sino que uno se va haciendo más fuerte, y al que no encaja en ese camino le saca de él. Entonces, al final es como una selección natural. Cuanto antes pases por ello, para mí, me parece muchísimo mejor. Porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a formarnos y nos ayuda a que tomes las decisiones de donde quieres estar realmente. ¿En qué momento descubres que todo este mundillo te gusta? Quiero decir,
Bueno, Marta tiene varias empresas, una inmobiliaria, arquitectura, también inversión en vivienda, ¿no? En inmuebles. Sí, sociedad patrimonial. Eso es. ¿En qué momento hay un concepto que hablábamos también en otras entrevistas, que es como el descubrir tu propósito? Es ponerte un poco profundito, ¿no? Pero yo puedo entender que hay gente que diga... Puede ser muy largo, ¿eh? Claro, y que tú digas... ¿Tú en qué momento descubres que todo esto te gusta? ¿Sabes? Y dices, oye, pues, joder, creo que he nacido para esto. ¿Sabes? Yo creo que es un poco la ley de la atracción. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que mira, yo desde pequeñita sabía que me quería dedicar al tema de los edificios, las casas. No sabía ponerle nombre a la profesión, pero enseguida sabía que mi camino era la arquitectura, ¿no? Entonces yo lo primero que hice fue estudiar aparejador. Saqué la formación, como te decía, empecé a trabajar y en paralelo a trabajar he seguido estudiando. Quiero decir, he llevado una trayectoria profesional y otra de formación. ¿Qué me ha servido? Contactar con el papel, ¿no?, que te decía antes, y con la parte real de lo que conlleva una cosa y la otra. Entonces, a medida que he ido aportando alimento a mi inquietud, porque necesitaba alimentar mucho eso, he podido ir tomando decisiones mucho más acertadas. Entonces, lo mío ha sido una propia evolución de que he seguido formándome y he ido eligiendo dentro de mi profesión con lo que mejor me sentía. ¿Qué quiero decir? Yo al principio trabajaba en una constructora y daba clases en la fundación, ¿no? Esa etapa mía era de sacrificio, es decir, yo ahora me toca una etapa de sacrificio en la que tengo que interiorizar, tengo que aprender, tengo que devorar todo lo que esté un poco a mi acceso, accesible para mí. Y en esta etapa en la que me consideraba todavía con la L, ¿no?, que iba con el Nobel por la vida y sobre todo por la profesión. Entonces, en esa etapa lo que hacía era meter muchas horas y asumí que era una etapa de sacrificio. A medida que fui aportando más conocimiento, luego me hice una ingeniería, luego más adelante me regalé la oportunidad de estudiar arquitectura, y digo me regalé porque era uno de los deseos que tenía yo en mi lista. Y todo eso al final ha ido nutriendo mi trayecto profesional. ¿Qué me ha hecho? Que al ir perfeccionando me ha permitido tomar decisiones en las que yo he podido escoger. Entonces, por ponerte un ejemplo y que aterrizar todo esto que te comento. Yo al principio trabajaba para otras personas. Di el salto a emprender autónoma, empecé a trabajar para mí. Al trabajar para mí empecé a tener clientes directos, que esos pasaron a ser mis nuevos jefes. Entonces, en el momento en el que yo al principio trabajaba absolutamente para mis jefes, yo era un poco pues otra trabajadora, pero con una chaqueta diferente. A medida que fui avanzando y descubrí que podía hacer obras y llevar a un equipo de obras, di el salto para explorar todo eso, hacía obras, asumí más riesgo, más inversión, más coste, que era lo que comentábamos antes del equivocarte con una mochila o equivocarte con otra, ¿no? Y a medida que fui avanzando, veía la responsabilidad y la dependencia que me generaba igual esa forma de trabajar con un equipo, con llevar obras, costes altos y demás, que fui eligiendo mejorar ese punto. Me encantaba el trabajo, pero igual un cliente llamándome a las 11 de la noche en el que yo tenía un punto de entrega alto, pues empezó a descompensar mi vida personal. Y ahí es donde digo, pues qué pasos puedo dar yo para sentirme un poquito mejor. Y ahí empecé, ¿y si fuera yo mi propia clienta? Si yo fuera la que tuviera que rendirme cuentas en cuanto a tiempo, entregas, plazos y demás. Y ahí es donde empecé a volverme un poquito loca y decir, bueno, voy a comprar una propiedad, y ahí fue un poco ese instinto de mejorar el equilibrio de mi vida con el trabajo, el que me ha ido llevando a dar pasos cerca de lo que ahora yo llamo mi vida gourmet. Es decir, antes iba yo pues un poco aceptando marca blanca, ¿no?, en el sentido, y con todo respeto, de que todo me venía bien. Ah, sí, perfecto, venga, me encaja, aprendo, como la marca blanca te alimenta, te cubre, perfecto. Y luego ya cuando quieres dar un poquito salto y ya te autopremias ese esfuerzo, llevas un poco hacia vida gourmet y vas seleccionando y avanzando un poquito en la dirección que más te gusta y mejor te hace sentir. Creo que es importante eso también, ¿no? El asumir que durante un tiempo vas a tener que trabajar gratis, luego vas
a cobrar mucho menos de lo que... Seguro que en ese momento, yo me acuerdo del primer cliente en la agencia de marketing que era como, estoy ganando dinero yo por mis propios medios. Y ahora lo pienso y digo, cobraba 300 euros por una web. O sea, digo, es que ahora es... Realmente, claro, porque no me paraba a pensar en el tiempo que te llevaba, en el esfuerzo que te llevaba, pues no te daban las horas, realmente, o sea, te salía €1 la hora, yo creo. Pero es parte del camino y qué necesario es no saltarse, ¿no? Yo tengo algún compañero que veo que intenta como saltar eso el camino y que por una parte está bien, pero por otra... Tío, durante ese camino vas a tener que aprender mucho. Entonces, si intentas saltártelo, por ejemplo, en el plano económico, el mercado también hay un punto en el que es sabio y evidentemente si tú acabas de empezar no te va a dar una empresa que lleva 50 años en el sector y te va a dar 1.000 euros. No, tienes que empezar poco a poco. Y creo que en la medida en que asumas que ese es el camino, más feliz vas a ser, ¿no? Un poco relacionado también con lo que comentabas de vida personal. Uno de los grandes retos que yo creo que nos pasa a autónomos, luego damos el salto a empresa, es eso, es el que yo digo que vamos locos, porque no, yo bajo la excusa de, no sé, a mí me encanta lo que hago, ya, pero macho, vas loco. Una vez me preguntaron, ¿qué harías si tuvieras 8 horas más en tu vida? Te lo pregunto. ¿Qué harías si tuvieras 8 horas más en tu vida? Bueno, pues ahora probablemente te contestaría algo completamente diferente a lo que te hubiera contestado hace 10 años, 8 años. ¿Por qué? Porque ese punto de equilibrio es también un punto ya de maduración y de evolución. Sí que es cierto que lo que dices al principio, hay que empezar con esa humildad y uno... No se valora al inicio, ¿por qué? Porque al principio nos sentimos siempre pequeñitos y trabajamos y entramos al sector y siempre hay gente con más experiencia, con más años, con otra formación y con una seguridad que a ti al principio te impacta, ¿no? Entonces, esa humildad también es importante para ir encontrando tu hueco y tu forma y cómo te encuentras cómodo dentro del sector y permitirte crecer. Entonces, eso por un lado es importante. Pero lo más importante es encontrar el equilibrio. ¿Por qué digo? Porque ahí te repercute en tu salud, en tu bienestar, en la convivencia con el equipo, con la familia y es un punto en el que las cosas fluyen. Como bien dices, si tuviéramos más horas, ¿a qué las dedicaríamos? Pues yo intentaría cumplir esa regla que siempre se dice del 8-8-8. Yo coincido en lo que dicen, no es que a mí me apasiona mi trabajo, a mí me apasiona, o sea, hay gente que tiene la inquietud de que va a un sitio y lee algo, un libro, pues una historia, una novela, yo leo sobre mi trabajo. ¿Por qué? Porque me alimenta y es lo que me apetece y lo que me pide el cuerpo, pero sí que es verdad que yo tuve una etapa de mi vida muy descompensada en cuanto a dedicar tiempo al trabajo. Yo como anécdota te puedo contar que tuve un despacho en mi casa y al de los años lo tuve que quitar. Tuve que quitar el despacho porque era un momento que me olvidaba de comer. O sea, yo estaba tan involucrada como el que ahora un joven se mete en una partida de estas y pasan las horas y no tiene la noción del tiempo. Pues a mí me pasaba con el trabajo. Yo me ponía a trabajar y no sentía ni el hambre. Y me pasaban las horas, dije yo, esto no es saludable, digo, esto no hace falta ni preguntarlo. Y quité la zona de despacho y tenía una zona social y la agrandé. Digo, si es que tengo que meter más vida a mi vida y limitar un poco el trabajo. Pero te voy a contar algo importante que me pasó en la vida que yo creo que me organizó un poco las prioridades. Yo cuando estaba en la universidad tuve un problema de salud, una chorrada porque fue un problema de apendicitis que se me complicó. Que al final tuve que estar 2 años entrando y saliendo en el hospital con diferentes intervenciones porque, bueno, me derivó una infección complicada y demás. ¿Qué me pasó? Que ese fue un punto de inflexión en mi vida que, por un lado, me dio una visión súper positiva de la vida. Dije yo, si yo he podido con esto, puedo con todo. Y sin querer me obligó a recuperar el tiempo perdido porque había estado 2 años, aunque seguía estudiando, pues entrando y saliendo del hospital. Entonces, esto que me llevó a generar una intensidad, tanto en querer vivir todo con positividad, como que no me pase la vida sin vivir y querer recuperar el tiempo perdido, que esto me afectaba más a la parte profesional laboral, ya que yo fue un cóctel cojonudo. ¿Qué pasó? Que claro, eso está muy bien cuando tienes 25, 28, 30 años, que el cuerpo te responde absolutamente a todo. Tú al cuerpo le pides más y el cuerpo te da más. Y cuando estás al límite le dices un poquito más y el cuerpo te sigue.
pero llega un momento que las cosas se descompensan tanto que la salud te frena, ¿no? Y yo tuve un susto a nivel de salud y dije, pues a ver, aquí algo no está marchando, y como es importante vivir y supervivir, no sobrevivir, es decir, supervivir agradeciendo, disfrutando, pues ahí establecí yo un poco el equilibrio de mi vida. Generé una auditoría personal todos mis 7 de enero, que es el día de mi cumpleaños, y yo el día 7 de enero tengo una lista de 10 objetivos. Esos 10 objetivos me marcan cosas realmente apetecibles en mi año venidero. Y considero, ¿no? Vengo a hacer un poco esa revisión, el que si voy consiguiendo esos puntos es que le estoy dedicando cosas a mi pasión, a mi familia, a mis amigos. Sí que hay un punto profesional dentro de la lista, pero no es lo prioritario. Entonces, lo que hago al siguiente cumpleaños, reviso y voy comprobando que esto se va haciendo. Evidentemente, uno tiene que sentarse unas cuantas veces al año a analizar y volver a recomponer la ruta para ir cumpliendo las cosas. Una de las cosas que tenía en esa lista era la carrera de arquitectura. A veces son conciertos, a veces es un viaje con la familia, a veces es agradecer a alguien o hacer algo por alguien que te ha demostrado algo importante. Pues son de muchos, o sea, diferentes caracteres de objetivos, pero que te llenen como persona. Qué bueno. Entonces, bueno, pues al final repartiría. Qué interesante. Esto ya es pregunta para mí. En el sentido de yo, y me gusta mucho lo del tema de las edades, porque aunque es verdad que no es bueno comparar, porque yo qué sé, siempre se cuenta la historia del de McDonald's, ¿no? Que tenía 60 y pico años y fíjate lo que montó, ¿no? Pero es inevitable, y aquí, como estamos hablando de humano a humano, pues siempre empiezas un poco en edades, porque es verdad que hay como una trayectoria que se suele repetir. Entonces yo intento quedarme personalmente con lo bueno e intentar evitar lo malo, ¿no? O eso que al final en la vida puede pasarte factura. Y yo creo que hay una forma de ser muy concreta que te lleva a eso, ¿no? A trabajar, porque también está un poco vinculado a tus mayores miedos, al sentirte tú valioso, al sentir que tienes que, ¿no? O que la gente te quiere si consigues cosas, y haces cosas, y... claro, yo me lo planteo ahora, ¿no? Tengo 30 años, llevo 2 años y medio yendo al psicólogo, empecé por nada, sin ningún tipo de... para pasar la ITV, yo le dije, mira, vengo aquí a pasar la ITV, porque me veo yo sandunguero, que como no venga, ¿sabes? Me parece a mí que voy a ser de los que... y me noto bastante tranquilo en ese sentido, pero es verdad que me preguntó eso y yo dije, trabajar. Y me dijo el tío, ¿cómo que trabajar? Dije, no, pero... chill, yo con mi portátil en la playa. Me dijo que no, tío, que no. La gente contesta familia, contesta amigos, contesta tu pareja. Entonces, ¿qué recomendarías a una persona que pueda estar en esa situación? ¿Sabes? De hacerle ver, tío, de verdad que te entiendo, pero hay más que todo eso, ¿no? O que, claro, que luego cada uno es diferente. Yo no sé si tú también, pero por lo que me estás contando veo sí. que... A ver, es difícil aconsejar. ¿Por qué? Porque a ti te pasará, porque a mí me pasaba, que a mí mi entorno, yo no me perdía una fiesta. O sea, yo la energía que ponía en trabajar la ponía en salir, en comidas, en cenas, en tardear, la noche. O sea, yo no me perdía nada. Yo tengo una cuadrilla, gracias a Dios, que me da la vida, porque es una cuadrilla activa. Pero sí que es verdad que yo llegaba y claro, la gente llegaba pues de su casa y yo llegaba de que había aprovechado para ir por la mañana primero a la oficina, dejar un par de cosas cerradas y luego me iba pues con mi cuadrilla a tomar el vermú o el vino y luego a comer o salir por la noche, lo que fuera. Y sí que es verdad que a mí me lo decían, dice, ¿para qué tanto? ¿Pero por qué? ¿Pero si no lo necesitas? Pero... Y esos consejos te vienen del entorno, porque el entorno lo ve, lo que tú no ves, el desequilibrio que tú no percibes, tu entorno te lo percibe y te lo trata de decir y tú comparas, ¿no? Dices, jo, es que yo quiero llegar a donde quiero llegar y no lo voy a conseguir si no hago todas estas serie de acciones. Entonces yo creo que ahí es un compromiso que uno tiene que coger consigo mismo y decir, vale, yo ahora estoy en etapa de sacrificio, como te decía antes, pero con el tiempo me tengo que autopremiar y saber poner límite. Yo para hacer eso tuve que hacer un ejercicio de un compromiso a 10 años. Tú dices, yo a veces es el miedo, el ego, yo es que es lo que viví en mi casa. Mi padre es la persona más trabajadora que conozco. No he conocido a nadie como mi padre. Entonces yo he vivido eso y sin querer tendemos a imitar, o sea, no son los consejos que nos dan nuestros padres, sino lo que vemos. Entonces yo eso lo tenía como interiorizado como el que tiene que hacer los deberes después de salir del colegio. Yo para mí era algo normal.
Pero sí que es verdad que vi lo que sacrificó, porque claro, perdimos mucho vivencia del día a día si tu padre está trabajando. Entonces, yo ahí llegó un momento, con aquel punto de inflexión que yo tuve, salud, que dije, bueno, yo esto no puedo acabar en el punto en el que las cosas se me vayan de las manos, y adquirí el compromiso y digo, yo sé que yo ahora no lo puedo hacer de hoy para mañana, ni de ahora a 2 años ni 3 años, y menos con la ambición que tengo. Porque ¿qué pasa? Que todos tenemos ese puntito dentro, que no quiere decir que la ambición sea como algo malo, yo lo entiendo, o mi concepto es algo positivo. Yo quería equilibrar un poco ese camino hacia el bienestar, pero alimentar mi ambición, porque al final es algo que te hace sentir bien y no podemos tampoco apagarlo, ¿vale? Se trata de establecer un poco de equilibrio. Entonces yo cogí un compromiso y me dije que a partir de los 45, que yo ya iba a tener otra vida en la que mi mente iba a trabajar por mí y iba a agradecer al cuerpo todo lo que habíamos hecho por ella tantos años. Es decir, pasar de trabajar 14, 16 horas al día, o días en los que he dormido 2 horas, a pasar a un punto en el que trabaja la cabeza, tomo decisiones acertadas, analizo y no voy a necesitar invertir tanto tiempo. Entonces, para mí ese sí fue mi compromiso. Ya he cumplido los 45 y tengo que cumplir, o sea, tengo que dar fe de lo que en su momento me prometí y hacia dónde caminé. Y para eso he tenido que trabajar 10 años. 10 años. Y tomando un poco lo que tú comentas de ir al psicólogo, a mí me parece brutal. ¿Por qué? Lo mismo que yo voy al gimnasio y entreno el cuerpo, la mente a veces se requiere de un entrenador también, ¿no? Y para mí es vital. Yo de vez en cuando, por ejemplo ahora que acabo de ser madre hace un año, hubo un momento que era un bombardeo de emociones y estados de ánimo que yo tenía que gestionar. Entonces yo levanté la mano y fui donde mi psicóloga y le dije, a ver, tengo que aprender a gestionar esto para yo llegar al trabajo gestionadita de casa. Y digo, tengo todas estas emociones, tengo que intentar compensarlas. Y yo soy consciente de que tengo que caminar hacia la serenidad. Dame las herramientas o cómo puedo, o simplemente déjame volcar un poco todo lo que pasa por mi cabeza, lo dejo aquí y yo ya me voy gestionadita para casa. Qué bueno. Vale, Marta, por entrar un poco en tema práctico, ¿no? Era lo que hablábamos, que es verdad que conociendo la historia de uno se aprende mucho, porque hay muchas cosas que son similares, pero hay otras que son totalmente diferentes. Y puede inspirar, sobre todo, a muchas personas. Yéndonos a algo práctico, yo una cosa que veo de ese salto natural de autónomo a empresa es que hay diferentes motivos. ¿Cuál fue el tuyo? Pues mi motivo, siendo el sector de la construcción, era empezar a tener un equipo. Entonces, en el momento que tienes un equipo, tienes que afrontar obras con un importe importante. Ya hablamos de inversiones ya de un gran tamaño y, sobre todo, tener un equipo detrás con una seguridad. Pues para mí era necesario dar el salto a empresa. Genial. El otro día precisamente hemos planteado un vídeo en el que hablábamos un poco de diferentes razones, ¿no? La parte de impuestos, la parte de responsabilidad, la parte de autoridad. Con el tema del equipo, que lo mismo, que lo veo que es o sea, cuando tú eres autónomo hay gente que se queda ahí, ¿no? por diferentes circunstancias, ¿no? Pero uno de los pasos, creo, iniciales más recurrentes es el de empezar a contar con equipo. Creo que es una parte maravillosa, pero también muy delicada. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? ¿En qué momento decidiste contar con la primera persona? ¿Cómo formaste poco a poco ese equipo? ¿Fue en el mundo de la arquitectura, de la inmobiliaria? Pues cierto es que quizás sea el tema, no diría delicado, pero sí en el que uno tiene que mejorar cada día, porque al final tratamos con personas y para mí yo creo que dentro de mi parte o mi chaqueta de gerente o de empresaria es el gestionar el equipo. Yo, mi primera persona contratada, dentro de todas las vueltas que da en la vida, yo fui técnico municipal y tuve a un chico que me pidió para hacer prácticas. Entonces estuvo en el ayuntamiento conmigo haciendo prácticas. Cuando yo acabé mi etapa de funcionaria, monté la empresa, que ahí fue también un revolcón de la ola importante, dejé de ser funcionaria. Monté una empresa, me matriculé de otra carrera y ahí hice un poco ahora todo o nada. Y en ese momento este chico llamó a mi puerta y me dijo, oye, ¿puedo hacer prácticas contigo o trabajar contigo? Y dije,
Pues claro, necesito ayuda y me encajaba en esa ecuación, ¿no? de hacer todas esas cosas. Y estuvo conmigo durante varios años hasta que le llegó su momento de volar. Entonces me acuerdo una vez que íbamos en el coche y yo le iba preguntando, bueno, Adrián, se llama, Adrián, ¿qué vas a hacer con tu vida? Bueno, pues, y él miraba muy a corto plazo. Le digo, todavía no te haces preguntas, ¿no? Y dice, y no sabe ni de qué le hablaba. Y le digo, el día que empieces a hacerte preguntas, entonces ahí es cuando vas a volar. Y ese día llegó y montó su propio despacho, era ese aparejador, y a día de hoy pues a veces coincidimos en esto, a veces nos pasamos trabajo. Y ese fue mi primer contacto como, digamos, jefa, siendo yo la parte contratante. Y luego, por necesidad, uno tiene que crecer y tiene que delegar. Y ahí lleva un trabajo importante en aprender a delegar, porque tenemos que aprender y tener un equipo en el que confiar. Y quizá una parte complicada es la selección de personal, porque al principio nos guiamos por unos valores y hacemos un análisis de ese perfil de cara a contratar, y a medida que vamos madurando, damos un punto más acertado, enfocamos mejor en la entrevista y quizás hacemos entrevistas igual más particulares o más poco convencionales para encontrar nuestro perfil. Como anécdota, el otro día estoy buscando un nuevo miembro para el equipo y estaba haciendo una previa con la llamada telefónica. Y ya en la llamada telefónica me decía uno de mis compañeros, vaya, es que se lo has puesto un poco como feo. Digo, este es el primer filtro. Si después de esto viene la entrevista, ya ha pasado el primer filtro. Entonces llega un momento que te vuelves más selectiva y más analítica a la hora de generar un equipo, porque al final son tu equipo, tu extensión, tu representación y un poco el motor de la empresa, porque no hay que olvidarse que son los que hacen que todo pase también. ¿Y cómo es ese proceso? O sea, por lo que me has dicho, buscas LinkedIn, anuncios, boca a boca, entiendo, ¿no? Y luego, ¿qué haces? Una primera llamada y filtras esa entrevista personal, y en esa entrevista personal ya tienes una metodología. Te lo pregunto lo mismo, esto es pregunta para mí, porque tengo 5 personas y ha sido como muy... Pues mira, en cada momento he utilizado un método diferente. Puedo contarte que he estado trabajando con personas que luego, cuando he necesitado a alguien en mi puesto de trabajo, me he acordado de esa persona y he descolgado el teléfono y le he ofrecido el trabajo a esa persona. De hecho, en una ocasión llamé a una chica que súper rigurosa, súper eficiente, y la llamé para que trabajara en la oficina. Y cuando llegó la entrevista, todo genial, perfecto, me dice, pero estoy embarazada. Eso fue la sorpresa. Y claro, cuando ya te cuesta mucho encontrar un perfil que deseas, o sea, que ya ves que reúne una serie de valores que tú necesitas en la empresa, eso no te importa. Dije, no pasa nada, digo, porque dará salud, ¿no? Y luego podrás continuar con tu vida. Entonces empezamos a trabajar, dio a luz y continuamos, y porque tenía lo que yo necesitaba. Eso puede ser una de las ocasiones que he contratado gente. La forma más tópica es poner un anuncio y filtrar el perfil. Yo normalmente no emplazo, solo viendo el currículum, no emplazo para que vengan a la oficina y generar la entrevista. Muchas veces, dependiendo del puesto que va a desarrollar, o les pido, hazme un vídeo. ¿Y qué analizo en el vídeo? No solo el vídeo, estoy analizando la rapidez en la que me responde, lo riguroso que es en las pautas que le he dado, la capacidad que ha tenido de resolver y darme el vídeo en una respuesta y unas condiciones más o menos rápidas. Entonces, mucha gente intenta hacer el vídeo perfecto y a veces no estoy analizando, sino estoy viendo que no tienes pudor, te he pedido algo y has reaccionado, has respondido. No has necesitado una semana para ejecutar esa misión, lo has hecho de forma rápida, o sea, al final haces las cosas, eres un tío que va por ello, y sobre todo una capacidad de comunicación. Entonces, pues por ejemplo, el que pasa ese filtro, hay gente que no te manda el vídeo, entonces ya fuera del cajón, ya es tiempo que has ganado, porque una cosa que nos falta a la gente que llevamos un equipo, tenemos empresa, es tiempo, nos falta tiempo. Entonces, qué mejor que no perderlo, generar cribas previas que te hagan ya que el perfil vaya un poco alineado con lo que buscas. Y ya evidentemente se remata en la entrevista personal. Me viene la pregunta de qué ocurre cuando
eso, cuando alguien está embarazada, ¿cómo se gestiona? O sea, porque claro, yo en mi equipo tengo 3 chicas. Pues es una putada preciosa, pero es una putada. Yo me alegraré mucho por ellas, pero claro, a mí nadie me ha enseñado en la carrera qué ocurre cuando... Pues mira, yo te diría que no hay persona más comprometida que una mujer. Y no quiero estereotipar, pero yo era una persona comprometida antes de ser madre y soy una persona más comprometida después de ser madre. Quiero decir, al final nosotras a nosotras mismas nos exigimos y sin querer tratamos de demostrar más para que no nos saquen de la fila, no sé si me explico. Entonces al final, a ver, es cierto que hay una etapa en la que uno tiene que generar ese equilibrio con su vida personal, es necesario, o sea, tenemos que seguir evolucionando, tiene que seguir viniendo gente a este mundo. Y yo creo que es una cosa que todos como personas deberíamos participar y colaborar de que esto ocurra en las mejores condiciones, ¿no? Que uno sienta que cuando levanta la mano va a ser madre va a renunciar a 1000 cosas porque ya renunciamos de por sí. Es decir, yo creo que ahí es uno que tienen que dejar de mostrar a la persona. Yo en este caso sabía que era una persona que respondía y la maternidad era una pequeña etapa de su vida, pero es que yo como profesional hay una etapa mucho mayor. Pero ahora que me haces esta pregunta, que yo tengo un equipo con mujeres y mujeres que son madres, yo lo que trato es darles ese equilibrio. ¿Ese equilibrio en qué? ¿Qué necesitas? Yo unas cosas que también les pregunto, ¿qué necesitas en tu vida? En la misma entrevista, para tú estar bien, para sentirte bien con el trabajo y sentirte como un poco en paz. Y yo, por ejemplo, tengo Verónica, que la conoces, tiene una niña que ahora está en una etapa no demandante porque la niña sea demandante, sino en la que tú quieres vivirla, disfrutarla y formar parte de que vayas metiendo esas semillitas en ella para que ella el día de mañana lleve esa esencia de ti, ¿no? Y eso pasa con tiempo, o sea, tú eso no le puedes mandar un correo electrónico desde el trabajo y decirle a tu hija, cariño, te quiero, cómete el bocata. Pues no, tú tienes que participar. Entonces yo ahí alineo un poco el objetivo de, en este caso, mi compañera, que aunque sea mi empleada, para mí es mi compañera, e intento fomentar y que eso ocurra. ¿Qué obtengo? Pues que a una persona que le dejas equilibrar eso y ser feliz, llega a la empresa y da el 200%. Son personas mucho más comprometidas porque no todo el mundo le da esa oportunidad. Entonces cuando alguien se la da, la valoran realmente y yo creo que la aprovechan. Desde mi experiencia. Qué bueno. Además lo hablábamos antes también, ¿no? Que cada uno tiene su camino y esto en general como todo en la vida, te pasa algo y puedes vivirlo desde la parte victimista o desde la parte de, oye, pues es que es algo natural, somos humanos. Yo al equipo se lo digo muchas veces con clientes, tratar con clientes, oye, pues es algo delicado, tienes que tener cierto don de comunicación para transmitir lo que realmente quieres decir de corazón y a veces es complicado. ¿Qué papel juega para ti el tratar con los clientes y cómo, porque claro, en la parte de inmobiliaria entiendo que es una parte bastante importante, ¿no? ¿Y cómo transmites al equipo esa importancia en la comunicación, en el tratar con humanos y demás? La gestión personal. Pues a ver, es un poco esa parte de psicología que tenemos todos dentro. Para mí, uno de los valores que tenemos en la empresa y como valor misión aunados, digamos, es que el cliente está en el centro. O sea, aquí no hay jefes. Yo cuando hablo con mis compañeros, el jefe es el cliente. Entonces, para mí es prioritario. Y si alguien está en condición a veces de exigir, porque contrata un servicio para nosotros, es el cliente. ¿Y qué pasa? Que aquí tenemos dos figuras. Nosotros como trabajadores, en este caso, y el cliente como la figura demandante. Pues si cabe que alguien tenga emociones, pues se las vamos a otorgar más al cliente. Es decir, si el cliente un día está de buen ánimo, de mal ánimo, un día pues está más acelerado, más nervioso, pues tenemos que tener esa empatía, porque para eso nosotros somos los profesionales y sabemos ponernos esa chaqueta de que a veces, aunque las cosas se pongan difíciles, ahí estamos para resolver, para acompañarles en el camino y demás. Entonces, para mí es súper importante que les den ese lugar al cliente, porque al final el cliente es el que nos hace que todo gire, ¿no? El que venga otro cliente, el que genere un buen comentario de nuestro trabajo, que nos haga una reseña y eso trae más trabajo. Al final es también sentirte orgulloso del trabajo que haces y eso quién te lo reconoce.
el cliente. Entonces, al final, como todo gira en torno al cliente, pues un cliente satisfecho te ayuda a que tú luego te esfuerces en otro cliente, porque es muy gratificante cuando alguien te agradece o te dice que le ha resultado fácil hacer las cosas con nosotros porque le hemos dado todas las facilidades, o que se ha sentido súper seguro y le hemos dado mucha tranquilidad. Todo eso te hace que tú percibas que eso es un valor a dar. Entonces trabajas y cada vez intentamos hacerlo mejor. Súper importante el concebir que el cliente está en el centro. ¿Y cómo haces para no llevártelo al terreno personal? ¿Sabes? En anteriores entrevistas hablamos un poquillo de eso, de que hay veces que lo que podría ser del terreno profesional y no sacarlo del terreno profesional, te tomas tan en serio tu trabajo que te lo llevas a lo personal, ¿sabes? Y una crítica que se quedaría en, oye, objetivamente esto es lo que hay, quédate, te lo llevas a tu terreno personal. No sé si a ti te pasa, y si te pasa, ¿cómo haces para intentar lidiar con ello? Me pasaba más de lo que me pasa. Quiero decir, esto forma parte de la evolución y del crecimiento. Una de las cosas que aprendes a gestionar es todo esto. Yo, al principio de todo, un cliente me trasladaba algo negativo, digamos una obra, ¿no? Oye, no llegamos, oye, llevamos un retraso y ya veías que el cliente ya empezaba a estar insatisfecho o te transmitía un poco ese nerviosismo, pues tú llegabas a casa y dices, jolín, ¿cómo puedo hacer? Pero mira, me he despistado, y sin quererlo te dañabas mucho porque decías, jo, lo estoy haciendo mal, es como como si fueras tu propio jefe echándote la bronca. Entonces llega un momento en el que vas avanzando, vas evolucionando y vas bajando el volumen de todo eso, es decir, ¿qué puedo hacer mañana para que esto mejore? Entonces trabajas en el mañana y no te centras tanto en reñirte, sino en cómo puedo hacer que eso mejore, que el cliente esté mejor, o ganar esos días que he perdido, ¿no? Pues igual contratando a otra persona aparte que me ayude a acelerar. Buscas soluciones que hagan que la situación que se ha tornado a gris vuelva a tener color, pero ya no te agredes, no te fustigas. Eso es una cosa que uno aprende, pero tiene que aprender, porque al principio normalmente un emprendedor sin querer va asociado a alguien exigente, porque es que, no sé, hay unas características que sin querer parece que aunan el perfil de emprendedor, y la exigencia es una de ellas, y la autocrítica, sobre todo al inicio, es dura. Entonces uno tiene que aprender también a saber encontrar la forma de hablarse y de reaccionar ante la situación. Entonces un poco regularse, diría yo. ¿Qué herramientas fueron las que te supusieron un cambio al principio? Herramientas en cuanto a programas, software, delegar esta parte. Yo siempre hablo de la parte de facturación, por ejemplo, que es una cosa que yo al principio la hacía, el IVA. ¿Qué hago yo presentando el IVA? Yo también. Que luego yo digo... Necesitábamos ahorrar al principio, necesitábamos ahorrar. Que estamos hablando de 50 euros al mes que te hace una gestoría, pero bueno, pero tú al principio, por ahorrar y por inquietud de decir, no, yo quiero saber qué es esto del modelo 303 y del 130 y qué es esto del 111 y no sé qué. ¿Cuáles fueron esas primeras cosas que delegaste? ¿Qué cosas sí que recomendarías? Decir, oye, mira, yo esto es verdad que es una de las primeras cosas, intenta delegarlo, que tampoco te supone tanto cambio. Mira, voy a hacer alusión en cuanto a herramientas. Yo diría leer. Yo he leído muchísimo, he devorado mucho en temas asociados a mi profesión, o temas de emprendimiento, o estrategias de mercado, o, bueno, todo lo que alimente un poco mi sector. Para mí, si tuviera que decir la herramienta número 1 es la lectura. Para mí, me ha nutrido muchísimo. Y luego, si ya entramos en ese perfil que dices de delegar a nivel profesional, pues yo también generé mis propias trimestres, mis declaraciones de IVA y demás, y es importante también tener esa noción para saber un poco disociar conceptos, ¿no? Por ejemplo, a mí, en el momento que yo descubrí lo que era gasto y lo que era inversión, esa pequeña concepto que al principio metemos en la misma caja, pues empiezas a tener claro enfoques, decisiones, entonces hay que pasar por eso. Para mí fue muy importante, por ejemplo, delegar una asesoría, y sobre todo cuando pasas de, un poco retomando lo que hablábamos antes, de la figura de autónomo a empresa. En el momento que uno pasa a una asesoría, supone un coste mensual, pero pasa de ser gasto a ser inversión. ¿Y por qué lo digo? Porque el asesor ya luego te guía un poco de las alternativas que tenemos a la hora de afrontar un poco, pues eso, tanto los IVAs como los impuestos, como los cierres anuales. Entonces, todo lo que tú inviertes en un buen asesor hace que no sea un dinero mal gastado, sino que delegas en el que sabe. Es súper importante rodearte de gente experta.
¿Para qué necesito yo aprender de temas fiscales? Pues no es necesario, porque para poner un ladrillo no necesito saber nada de fiscalidad, pero sí para gestionar la empresa. Entonces, me apoyo en alguien que conozca bien el sector y para mí es imprescindible. Delegar es vital porque uno no se puede dedicar a hacer bien todo. Entonces, lo suyo es coger a profesionales de los que tú puedas aprender. Porque, ojo, yo aprendo mucho de mi asesor, entonces me ayuda a que cuando tomo una decisión con una nueva vía de inicio, o ahora estoy con un tema que me va a mí en la cabeza, el tema de las inversiones, y yo, por ejemplo, para eso contraté un tiempo, una tarde con un jurídico, porque quería aprender sobre un contrato que para mí es vital en el mundo de la inversión. Y yo me centro en el mejor, pago el dinero que tenga que pagar como la mejor de las inversiones y saco un foco claro de cómo tengo que orquestar una inversión con un grupo de inversores. Entonces, al final es importante delegar o contratar a quien sabe y domina sobre cierto tema para tú interiorizarlo dentro de la empresa y poder ejecutarlo y escalarlo, ampliarlo o lo que desees. Es súper importante. Dentro de tu sector, ¿qué otra? Porque claro, luego además entiendo que depende del sector, será más fácil o menos fácil delegar unas tareas u otras. ¿Qué otras tareas has conseguido delegar que tú dijeras, joder, al principio esto me costaba horrores porque yo decía, yo lo hago genial, pero claro, el de al lado yo no sé cómo lo va a hacer, ¿no? A mí me ha costado mucho delegar, ¿por qué? Porque audito constantemente el que todo vaya. O sea, yo me levanto a la mañana y nada más levantarme digo, hoy en el día tengo ta. Esto no puede pasar el día sin que haya hecho el checklist de esto. Y lo mismo me pasa la noche nada más acostarme. Entonces, esa inercia de pensamiento, pues al final la llevas contigo todo el día. Pues mira, a mí, por ejemplo, la figura de coordinador en la oficina me da mucha libertad. ¿Por qué? Porque me atiende un horario de trabajo en el que la oficina está abierta y yo no tengo que estar físicamente ahí. Para mí eso es súper importante. Dentro del departamento inmobiliario está ese coordinador y está la parte de agentes que atienden directamente al cliente, que encima, como convivo con ellos en el día a día, sé el trato que les van a dar, sé que van a ser correctos, educados, profesionales, y eso me da mucha tranquilidad. En cuanto ves al equipo trabajar, vas bajando un poco ese nivel de agresividad, supervisión y control y vas moderando. Pero mira, un poco retomando también lo que hemos comentado antes, uno para seguir avanzando necesita tener el foco hacia adelante. ¿Qué le digo yo a mi equipo? Digo, yo tengo que estar mirando hacia adelante. Si estoy con el espejo retrovisor mirando lo que pasa, no puedo centrar el foco en el siguiente paso. Y al final un poco esto se trata de avanzar, de encontrar el camino y también hacer esa metamorfosis que a veces el mercado te pide, ¿no? O tú crees que te invita a hacerlo. Para eso tienes que delegar en que todo vaya bien según tú indicas. Yo lo hago a través de reuniones pues mensuales, semanales, al cierre de año a otra con objetivos para el año siguiente. Un poco unas líneas de contacto y de control de compromisos con el equipo, pero tienes que estar siempre fuera de la oficina buscando un foco nuevo, por lo menos desde lo que a mí me compete, y confiar en el equipo que lo está haciendo bien. ¿Hay errores? Pues sí, se ponen encima de la mesa, se hablan y se evoluciona y sobre todo se aprende. Y de eso se trata, que es que al final delegar va de que todos crecemos como equipo. Y ahí está el compartir y delegar, es que es necesario. Totalmente. Dentro de ese salto de autónomo a empresa, creo que una de las primeras cosas, que puede ser al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 4, pero una de las primeras cosas que te tienes que plantear es incorporar ese equipo que pueda hacer mejor que tú ciertas tareas y que a ti te despeje un poco la mente también hay un concepto que es el de hacer flotar el barco o hacer que avance, ¿no? Y yo me acuerdo que durante mucho tiempo yo me tiraba que el barco flote y revisaba todo y me metía en todos los Instagrams, en todas las webs, todo lo que se hacía. La etapa de sacrificio. Claro, pero había un punto en el que otra persona que también me asesora en tema empresarial me decía, tú tienes que estarte centrando, te tienes que centrar en que el barco avance y tienes que asumir que va a haber errores por el camino y que va a haber clientes que se quejen, pero es que es parte del camino. Es que si al final te centras en que todo esté perfecto, aparte que bueno, ya nos meteríamos en que es perfecto para ti, porque igual para el cliente no lo es, ¿sabes? O sea, que ahí te meterías en otros temas profunditos. Pero qué importante es y qué paso más esencial para dar ese cambio, ¿no? Ese salto de autónoma a empresa, el delegar. Me parece fundamental. Cada vez que hablo con gente es muy complicado, pero muy necesario a la vez. Y un poco lo que dices tú, ¿no? No quiero cometer errores. Es que es necesario.
es necesario que eso pase porque si no, digamos, encajas como equipo. Si no aprendes de forma conjunta a resolver esas situaciones, si eso no pasa, no aprendes a mejorar. Entonces es necesario. Y por eso hay que volver a lo de suelto, salto y confío. Es que eso es en el proceso. Es el proceso. O sea, no puedes decir hoy contrato y este es el compromiso del ego y venga ya. No. Esto, aquí empieza nuestra relación, vamos de la mano y ahora a ver qué nos pasa por el camino. Y ahí es donde empiezas a entender de qué va la vaina, como se dice ahora, de delegar y de también entender y encajar algo mal hecho. Es que forma parte, pero siempre aprender de ello. Y si aprendes, eso te llevas, ya lo demás queda atrás, el espejo retrovisor, ya luego vas al foco. Qué bueno. Bueno, por ir concluyendo un poquillo con la entrevista, mayores fracasos, y empiezo por fracasos, que parece que es lo que nadie quiere hablar, y mayores éxitos que hayas tenido en tu carrera. Pues mira, en lo de fracasos que comentábamos hace un rato, qué importante es darles visibilidad a veces, ¿no? Porque parece que la gente que llega y que consigue las cosas genera esa envidia sana, ¿no? Como diciendo, qué bien, qué suerte ha tenido a veces, ¿no? Mira lo que ha conseguido. Es que uno parece que ve esa parte bonita y llena de luz de lo que es emprender, trabajar, montar tu empresa, obtener resultados. Y parece que tendemos a dejar ahí en el cajón de la oscuridad, que nadie puede ver, toda la parte de los fracasos, que para mí es una parte importante y que va totalmente unida, porque al final el fracaso no te deja de hacer, que te activa estados de alerta, ¿no? Sobre cosas que igual el día de mañana te pueden afectar de nuevo, ¿no? No sé decirte con ejemplos, pues a mí, por ejemplo, como fracasos, por aterrizar las cosas a cosas reales, yo he tenido un par de obras, cuando me metí en el sector de construcción con equipo, en la que me dejaron una deuda importante. Para mí eso fue un fracaso porque no estaba preparada para ello y tuve que sacar habilidad, creatividad, horas de trabajo, volver a una pequeña etapa con inicio y fin de sacrificio para remontar una situación de ese tipo. Entonces al final uno te aprende, ¿no? que forma parte del camino, es absolutamente necesario. Te hace crecer, te hace llenarte un poco de humildad y decir es que estoy vulnerable a todo esto que pueda pasar, por lo que tengo que estar siempre en alerta, y te vuelve también como más responsable. Tienes un equipo al que tienes que sacar adelante, entonces ante cualquier adversidad tengo que estar en primera línea, porque esto no le puede llegar al equipo, tengo que afrontarlo o gestionarlo con la empresa sin que ésta se tambalee. Entonces, para mí, no sé si un fracaso fuerte, porque no lo etiquetaría como fracaso, sino como algo que me ha hecho despertar nuevos instintos, me ha hecho perfeccionar y generar ciertos filtros para escoger o no a ciertos clientes también. Y me ha hecho tomar decisiones para que la empresa gire a un lado donde tenga mayor seguridad, igual con respecto a esto. Entonces, ¿he pasado algún que otro fracaso? Pues sí, unos cuantos. Igual ese ha sido, digamos, el de mayor tamaño y el que más me ha hecho tener que sacar un poco la raza y tirar para adelante. Pero todo el trayecto va acompañado de microfracasos de diferente talla, y yo creo que es lo que también nos hace crecer y seguir en el camino con más pasión si tenemos el foco bien posicionado. En ese sentido, que es en este fracaso, porque me parece que además la parte eso de entender la parte un poco financiera, de entender la parte de limitar tu responsabilidad, etcétera, cuando hablábamos de ese cambio, de ese paso de autónomo a empresa, entiendo que es como si un gran proveedor, o sea, un gran cliente te deja al final un puff, ¿no? Efectivamente. Más o menos por aterrizarlo en algo que toda la gente pueda entender, es un cliente que tú le has hecho un trabajo y que te ha dejado algo. Claro, yo tengo que enfrentarme a una obra. Para esa obra contrato una serie de proveedores con material y mano de obra. Entonces yo al final tengo que a ese equipo le tengo que responder, es decir, los proveedores tienen que estar pagados, porque si no yo no puedo seguir trabajando. En el momento que uno incurre en un pago no le vuelven a dar material, si es un almacén o si es una subcontrata, si tú no le pagas no vuelve a trabajar para ti. Entonces yo tuve que afrontar todos los pagos y asumir el impago como tal. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues me tuve que sentar
coger aire y ir asumiendo las cosas con la humildad y con la estrategia que en su momento pude. ¿Qué hice? Dosifiqué pagos, o sea, yo me senté con algún que otro proveedor con el que ya tenía larga trayectoria y confiaba en mi compromiso y sobre todo en mi palabra de cumplir con todo, y lo que igual tenía que pagar en 2-3 meses, pues me dio un plazo mucho más dilatado para yo poder asumir todo eso. Entonces, a día de hoy tengo todo pagado, que eso me da muchísima paz para seguir trabajando, porque esto duró 1 año y pico para yo saldar un poco todo. O sea, tuve que apretar ley seca absoluta de todo enfocado para cubrir esos gastos y estar a la espera de que en algún momento el cliente pagara. Todo esto por forma natural no se dio y tuvimos que acudir a los juzgados, que es una de las partes que al final el empresario tiene que muchas veces asumir. Tiene que llevar la parte de lo bonito y lo, digamos, más dulce de la profesión, pero a veces se tiene que poner una chaqueta de que tiene que defender su empresa, su trabajo, y tiene que utilizar la herramienta, como en este caso es la justicia. ¿Y cómo se resuelve eso? O sea, quiero decir... Denuncias y caes en el limbo de la justicia, que es muy dilatado y lleva su tiempo, pero bueno, confiando en que todo eso se resuelva el día de mañana en el juicio, que después del verano tengo ya... vale, o sea, todavía es un proceso que... Es que es muy largo. De hecho, hemos tenido una etapa en la que ha habido una huelga de secretarios judiciales y todo eso, pues al final se demora más. Eso también te hace, por otro lado, el tú premiarte, es decir, cuando las cosas van bien dices, bueno, es que me merezco, porque también he tenido una etapa en la que he tenido que luchar muy duro, y cuando te viene una etapa en la que las cosas fluyen, le das mucho más valor también. Entonces, a veces estas sacudidas vienen fenomenal. Aunque, bueno, no se lo deseo a nadie, pero estas sacudidas te hacen colocar, priorizar, establecer y perfeccionar. Entonces, todo lo que te haga subir un peldaño, bienvenido sea después de pasado, ¿no? Como dice Karol G, y en la mujer que me estoy convirtiendo después de que pase todo esto, ¿no? Pues se trata de pasarlo, todo pasa, además todo pasa, son etapas, empiezan, acaban, y el enfrentarte a ello te hace crecer, y tómalo así y avanza. Importante también lo de no verlo desde el papel victimista, sino desde el papel, o sea, me parece que es súper sano. Luego será súper complicado, porque el día que... No, entiendo que habrá un día en el que lo asumes. Para mí me ha pasado a muy pequeña escala, estamos hablando de 1.000 euros, que me debe un cliente, y yo hubo un momento en el que dije, tío, asume que este hombre no te lo va a pagar, porque, o sea, ya te está dando deadline, no lo cumple, deadline, no lo cumple, deadline, no lo cumple. Mira, tío, rechaza las facturas. Claro, lo mío es súper sencillo, porque al final es un importe pequeño, pero claro, quiero entender que una obra, estamos hablando de bien de dinero, mucha gente implicada. A mí esos 1.000 euros, por suerte, pues no hace que mis trabajadores no vayan a cobrar las nóminas, ni que la empresa sigue. Pero en algo de esto, entiendo que sí, muy bonito esto que te digo, ¿no? De no verlo con el papel de víctima, pero también dirás, oye, no sé, tiene que ser una situación complicada. Uno no puede ser víctima, porque desde un pensamiento de víctima uno no trata de analizar, abordar y tomar decisiones y avanzar, resolver. La víctima no piensa así, entonces tú no te puedes poner esa chaqueta, porque entonces apaga y vámonos. Yo creo que uno tiene que decir, bueno, esto es lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Y para mejorar esta situación, cómo puedo ir resolviendo, y son las decisiones que te van marcando y es que te empujan hacia el camino. O sea, el papel de víctima no es opción. En este caso no es opción, puedes tener un día de lloradita y a seguir. Y los mayores éxitos, lo que tú consideres mayor Bueno, éxito. Mi mayor éxito, y es que me sale una sonrisa, estoy muy, muy contenta de que me he permitido ir tomando decisiones para llevar mi plano profesional donde me gusta, donde me siento cómoda, y he alimentado todas mis inquietudes. Es decir, ahora estoy en un proyecto todo relacionado con la arquitectura, con la inmobiliaria, un poco con las inversiones, ¿no? Con la sociedad patrimonial. Y ahora estoy en el punto en el que voy a trabajar con mi cabeza y voy a meter menos horas. Entonces ahora toda la experiencia, todo el conocimiento que me ha dado mis dos sectores, digamos, pues lo he unido para enfocarme en tema de inversores. Voy a generar un club de inversores y un poco quiero estar en el lugar preciso, en el momento en el que se pueda dar esa oportunidad, y acompañarme de un equipo de inversores para hacer cosas a otro volumen, es decir, subir de talla y poder hacer cosas más interesantes, de manera que la inversión de tiempo sea más comedida
y el resultado sea equivalente o mayor a lo que venía haciendo. Genial. Próximos pasos. Para ya concluir, hemos repasado toda tu historia desde el pasado, ¿no? De cómo comenzaste, de cuál es un poco el presente, cómo ves el futuro, qué planteamiento tienes, aunque supongo que sea esto que estás comentando, ¿no? Ese club de inversores y demás. Pues el planteamiento que tengo es aprender mucho, porque sí que es verdad que son dos sectores en los que me manejo, pero el escalar a ganar un poco en tamaño en el tema de la inversión sí que me genera esa inquietud de querer aprender más, encontrar las formas, optimizar los recursos, encontrar esas reuniones con las personas que me pueden ayudar a conseguir estos objetivos a mí y a los que formen parte del club. Y al final lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, dentro de mi agenda, todas las semanas tengo un propósito que me acerque más a todo eso. Pues tengo reuniones con gente que puede sumar a este proyecto y en paralelo asesoramiento, que era un poco lo que decíamos antes, ¿no? Asesoramiento jurídico, fiscal, que acompañe, que orqueste y que me dé un soporte para que todo esto funcione. Recuerda que tuve un fracaso con un tema económico de algo que quedó ahí pendiente y ahora me hace que yo me prepare para que eso no pase. Entonces, fijaros que analizamos que de ese fracaso ahora me viene que voy preparada como una auténtica guerrera para que todo esté súper bien enmaquetado a nivel jurídico, a nivel administrativo y luego a nivel práctico, ¿no? Con la parte inmobiliaria y con la parte arquitectura. Qué bueno. Pues por ahí dejaremos un poco también contacto de Marta, de sus empresas, de Vive, por si hay alguien que nos vea y que pueda llegar a estar... Y que tenga las mismas inquietudes. Y que tenga las mismas inquietudes. Porque ahora estamos en un buen momento. Así es. Y nada, familia, espero que os haya encantado esta entrevista. A mí, de verdad, Marta, muchas gracias porque me ha encantado. Lo dicho, creo que no hay nada mejor que aprender y que no hay nada más bonito que conocer la historia de una persona que ha llegado a un punto, no sé si el mismo, pero parecido, ¿no? O que han dado por ese camino que muchos queréis andar. Nosotros lo aterrizamos siempre en ese autónomo que da el salto a empresa, pero detrás de todo esto hay humanos, hay muchas lecciones, muchos aprendizajes y un camino de vida. Así que nada, suscribíos por ahí, todas esas cosas si lo veis oportuno y nos vemos en la siguiente. Chao, fam.